al estudio de Apocalipsis. Claro, no lo anunciamos el domingo, a lo mejor si lo hubiéramos anunciado hubiéramos tenido mayor asistencia, pero ustedes saben que para mí lo importante no es que vengan 2 o 3 más a interesarse por unos días y después desaparecen. Yo prefiero trabajar con gente que le guste el estudio consistente de la Escritura, porque es como único podemos aprender de la palabra del Señor. Ahora, no vamos a hablar de Apocalipsis hoy. De lo que vamos a hablar es del contexto histórico, porque el libro de Apocalipsis tiene un sinnúmero de escuelas que interpretan el Apocalipsis. Y claro, cada escuela tiene el perfecto derecho a leer y a interpretar como mejor entienda eso. O sea, para eso la teología es teología, ¿no? La teología es el arte de reflexionar en torno a los documentos sagrados. Y como teología, pues todo el mundo tiene el derecho a reflexionar en torno a los documentos sagrados. Por eso nadie puede decir que tiene la verdad agajada por el mango. Y nadie puede decir que su escuela es la única en interpretación perfectamente correcta. Es simplemente el esfuerzo que se hace, ¿no?, para tratar de explicar unos documentos que a la sazón tienen 2000 años, como es el libro de Apocalipsis, y que está escrito dentro de un contexto y dentro de una circunstancia. Ahora, cuando uno trabaja con el contexto histórico, la gran ventaja que tiene es que si alguien dijo hay y uno conoce el contexto histórico, pues probablemente si lo dijo en un restaurante, tal vez estaba cantando, y si lo dijo en un hospital, tal vez estaba herido, ¿verdad? Porque en el contexto histórico te ubican para que uno pueda interpretar. Pues mira, si dijo ahí en el hospital o estaba herido, le iban a poner una inyección, ¿verdad? Ahora, si dijo hay en una plaza en México, probablemente estaba disfrutando de una ranchera, ¿verdad? Entonces, pues, el contexto histórico es lo que va a ubicar el hay, ¿verdad? Nos va a ayudar a interpretar el hay. Y eso, pues muchas veces las escuelas de interpretación obvian e ignoran el contexto histórico. Y al ignorar el contexto histórico, bueno, pues ellos dicen, no, el hay es que estaba en un hospital, pero ven acá, ¿dónde lo averiguaste? ¿Cómo lograste llegar a esa conclusión? ¿Qué información obtuviste? ¿No? Simplemente, pues algunos son capaces de decir que el Espíritu se lo reveló. Eso me lo reveló el Señor en un sueño. Bueno, está bien, pero el problema es que revelártelo en un sueño como que no hace justicia a los demás que tal vez descubrieron leyendo mucho y trabajando mucho y tú te acostaste a dormir y te lo dijeron en un 2x3. Pues eso es lo que es importante dentro del estudio bíblico, dentro del estudio de la Sagrada Escritura. Claro, cuando uno va a trabajar con el contexto del libro de Apocalipsis, pues tiene que trabajar a base de las fechas más cercanas a lo que se establece fue el documento. Pues se estima que el libro de Apocalipsis fue escrito para el año 95 de la era cristiana, es decir, a finales del primer siglo y a principios del segundo siglo. Hay quien se puede ir un poquito más hacia el frente, hay quien se puede ir un poquito más hacia atrás, pero básicamente está en ese intervalo de tiempo de finales del primer siglo y principios del segundo siglo. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en ese periodo de tiempo cuando se escribió el libro de Apocalipsis? Lo primero es ¿por qué razón el autor, en vez de estar en una biblioteca escribiendo, está escribiendo en una isla solitaria, desértica, ¿verdad? Pues entonces uno tiene que averiguar por qué razón. ¿Por qué razón tiene una pelea tan grande contra el Imperio Romano? Porque cuando uno lee el libro de Apocalipsis, imagínense, al Imperio Romano le llaman la Gran Ramera.
Entonces uno dice, ven acá, aquí hay algo que es distinto, porque cuando Pablo, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando el apóstol San Pablo habla del Imperio Romano, no le llama la gran ramera. Cuando Pablo habla del Imperio Romano dice que los jueces y los magistrados son ministros de Dios para castigar al que hace lo malo. Entonces uno ve a Pablo hablando del Imperio Romano, bueno, del que estaba orgulloso, porque cuando dijo que él era ciudadano romano, note bien que él dijo, yo no es que compraron mi ciudadanía, yo soy por nacimiento. Sí. O sea, por lo tanto, estaba planteando su orgullo como ciudadano romano. Entonces, uno tiene que ver por qué en un lado se habla tan bien y por qué en el otro lado se habla tan mal. Claro. ¿Cómo? Creo que tiene que ver la vivencia. Sí. No, con respecto al imperio, la experiencia. Claro. Sí, desde luego. Pues ese es el contexto histórico. Pues ese es precisamente el contexto histórico. Si yo conozco el contexto histórico, pues obviamente, mire, yo puedo llegar a las conclusiones reflexivas que a mi mejor juicio yo entienda. Pero, obviamente, si me quiero perder es porque me quiero perder. No es porque me pierdo por ignorancia. Pues, si me quiero extraviar, pues, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Estados Unidos y alquilé un carro con GPS. Y yo estaba tan fascinado con esa cosa que, de hecho, mis amigos me decían, ¿no será la mujer que te habla en el GPS? Decía, no, es que esto es una maravilla. Decía, doble aquí a mano izquierda. Yo seguía derecho. Entonces me decía, recalculando, ¿verdad? Sí. De un giro 380 grados y vuelvo de nuevo. Mira qué maravilla. Bueno, pues yo me perdí porque me quería perder. Pero no me perdía porque no tenía el GPS. Entonces, pues en la reflexión teológica hay quien puede leer y decir, mira, sí, esto es así, pero yo lo quiero interpretar de esa forma. Bueno, pues ese es su derecho, pero es derecho con juicio, con conocimiento. Y desde luego, pues a alguna posición vamos a llegar. Los que han estudiado aquí Apocalipsis en otras ocasiones saben ya cuál es mi posición. Yo creo en el retorno de Jesucristo. Lo creo a ojos cerrados, lo creo porque Jesús lo dijo, lo creo porque Él es fiel, lo creo porque Él es verdadero, lo creo porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo que vendría y el que ha de venir vendrá. Punto. Ahora, lo que a mí me va a resultar un poco inconveniente es que alguien me venga a decir cuándo va a venir, ¿verdad? Ni en qué día va a venir, ni a qué hora va a venir, ni por dónde va a venir. Pues eso ahí es donde yo empiezo a frenar y digo, óyeme, si la Escritura dice que ni los ángeles lo saben, ¿cómo es posible que así a ti se te ocurra saberlo? Pues eso no te lo voy a... Por el otro lado, lo otro es que no voy a permitir que una experiencia de esperanza, porque el libro del Apocalipsis es un testimonio de esperanza, me usen el libro de Apocalipsis para meterme miedo. Eso yo no lo voy a permitir. O sea, miedo me meten a mí desde por la mañana en las noticias, con la violencia y con los problemas políticos. Pues si también voy a llegar por la noche a la iglesia y me van a hablar de las bestias del Apocalipsis, me van a decir que las bestias se me van a ir detrás y me van a acabar, ¿verdad? Entonces yo voy a vivir una experiencia de angustia, de esquizofrenia. No. Vamos a ver el libro de Apocalipsis como un libro de esperanza, para que al final podamos decir, como su autor, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. O sea, así es como yo quiero ver el libro de Apocalipsis. Entonces, al final, mi mayor deseo, mi mayor anhelo es que el Señor venga. Ahora, ¿qué cosas debemos conocer históricamente? Lo primero que debemos conocer es que los primeros cristianos nunca pensaron y creyeron haber creado una nueva religión. El cristianismo nunca se entendió por los primeros discípulos de Jesús, por los primeros seguidores de Jesús,
como una nueva religión. Ellos entendían que eran parte del judaísmo. Así se entendía, así ellos creían. De hecho, se les conocía como una secta, así como estaban los fariseos, así como estaban los saduceos, así como estaban los escribas, así como estaban también el planteamiento, obviamente, de los celotes, que eran un poco más radicales. Pues este movimiento de los primeros cristianos se entendía en el judaísmo como una secta. De hecho, ¿a dónde iban a predicar? A las sinagogas. ¿A dónde fue Jesús? A la sinagoga. O sea, todo el tiempo de interacción de los primeros años de la cristiandad, los eventos se daban dentro de la sinagoga. Los judíos observaban los días de fiesta, los discípulos, observaban los días de fiesta, asistían a las experiencias de los días de fiesta. Ya ustedes ven que en el día de Pentecostés, allí en Jerusalén, estaban también los cristianos. ¿Cuál era la diferencia entre ellos y los judíos? Era una sola diferencia, que ellos afirmaban que Jesús era el Mesías, mientras los judíos decían, el Mesías no ha llegado. Los cristianos decían, el Mesías ya llegó. Desde luego. Entonces, claro, por el otro lado hay que entender un elemento importantísimo, bien importante, y es que bajo nuestro criterio, bajo nuestro juicio, pues esta gente se convirtió en enemigo de los primeros cristianos. Pero probablemente si yo hubiera sido judío también hubiera sido enemigo de los primeros cristianos. Porque ¿cómo que eso de que un individuo que arrestan y matan como impostor ahora venga a ser el Mesías para mí? Por eso yo probablemente, si yo hubiera estado dentro de ese contexto, no lo hubiera aceptado. Entonces hubiera dicho, no, esto hay que perseguirlos. Por eso el apóstol San Pablo, cuando habla de su experiencia con el resucitado en el camino de Damasco, dice que él los perseguía por celo. ¿Por celo a qué? A su fe. O sea, oye, ¿cómo es posible que vengan estos cristianos a dañar mi religión? Porque para un judío, un cristiano era un hereje. ¿Ves? Para un judío, un cristiano era un hereje. Para el cristiano, él era un judío que afirmaba que Jesús era el Mesías. No sé si entienden la verdad, ese juego de pensamiento. Ahora, ¿qué hacían los judíos cristianos en adición? Pues los judíos cristianos invitaban a los gentiles a hacerse hijos de Abraham. Entonces, tras que ahora dicen que ese malhechor que murió en la cruz es el Mesías, y tras que ahora también se quieren infiltrar dentro de nuestra religión, ahora están diciendo que Abraham es el padre de todo el mundo. Oye, eso le enciende a cualquiera. Imagínense, si alguien entrara por aquí ahora y empezara a contradecirnos en todo lo que nosotros postulamos y creemos, yo aseguro que vendría un par de más y dice, vamos a sacarlo. Aquí no lo queremos. Pues nos está contradiciendo y no se lo vamos a permitir. Y si viene al otro día, yo estoy seguro que aparecerán alguna vez, lo vamos a esperar en el portón para no dejarlo entrar. Porque es la reacción que sería una reacción normal, ¿verdad? Típica a un tipo de proceso como ese. Así es que ellos invitaban a los judíos, a los gentiles, a hacerse hijos de Abraham según la fe. Es decir, ustedes créanlo y lo son. Entonces, para los decían, ¿cómo que? A nosotros nos cuesta nacer judíos, ¿verdad? Para ser hijos de Abraham, y ahora estos vienen a decir que vienen por adopción, simplemente porque ellos lo creen. Tú crees que eres hijo de Abraham y ya eres hijo de Abraham. Pues todo este tipo de elementos provocó la primera persecución contra los cristianos. Es decir, cuando hablamos de la primera persecución que vivieron los cristianos, fue
precisamente la persecución de los judíos. Porque para ellos decían, no, esto no es una nueva religión, esto es una herejía que hay que exterminar. Por esa razón, donde quiera que Pablo se metía, detrás de Pablo venían ¿qué? Venían los judíos. Porque decían, hay que disponerlo, hay que contradecirlo, hay que acabar con lo que él está diciendo. Ahora, fíjese qué interesante. En esos primeros años de la fe cristiana, esa persecución de los judíos contra los cristianos fue totalmente ignorada por el Imperio Romano. Entendía que era una cuestión religiosa. Exactamente. Porque ellos decían, mira, es más, si miramos un momentito, no tenemos allí a nadie, ¿verdad? Hoy no tenemos, ok, pero si buscamos en la Biblia, en Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, yo puso la Biblia y Mari se la está bien. Ok, pero alguien que me lo pueda leer. Hechos capítulo 18, verso 14 al 15, ¿verdad? Mire lo que dice Hechos 18, 14 al 15. Quien lo tenga que lo pueda leer con voz fuerte. Amén, adelante. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. O sea, al Imperio Romano no le interesaban los problemas que los cristianos y los judíos tuvieran. Ustedes resuelvan eso ustedes. Nosotros no nos metemos en eso. Ahora, eso sí. No se levanten. Sí. No formen un revolú. No formen un motín. No formen una pelea, porque ahí tendremos que intervenir. Y desde luego es interesante porque la naturaleza de los judíos, como también de los árabes, ¿no? Es revoltosa. O sea, ustedes los escuchan y parece que están peleando. Parece que están en una discusión. Usted entra a una tienda y no le compra y usted siente, ¿verdad? Usted siente como si le quieren dar. Bueno, esa es parte de su idiosincrasia, es parte de la forma de ellos ser. Pero aquí está claro que a los romanos no les interesaba para nada el problema que tenían los cristianos con los judíos. Ahora, sin embargo, cuando los judíos quisieron atentar contra el apóstol San Pablo, entonces inmediatamente venían unos soldados romanos y lo protegían. Entonces, lo que quiere decir es que la vida de los cristianos estaba garantizada por los romanos. Por eso cuando Pablo habla de ellos, dice, son ministros de Dios para castigar al que hace ¿qué? Al que hace lo malo. Ahora, fíjense qué dato interesante. Todos tal vez hemos escuchado un poco sobre el emperador Claudio, ¿verdad? Claudio había establecido en el Imperio Romano el hecho de que los judíos eran tolerados, los cristianos eran tolerados y cualquier otra religión también era tolerada bajo el imperio de Claudio. Lo que no era tolerable era las peleas y las discusiones por religión. Eso no era tolerable en Roma, en el periodo de Claudio. Entonces, es interesante, porque en ese mismo capítulo 18, en el versículo 1, si todavía lo tienen a la mano, capítulo 18, versículo 1, si lo leemos, sí, adelante, lo pueden leer, ¿cómo no? 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Sí, sigue leyendo. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia
con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Exactamente. Fíjense qué interesante, que el apóstol San Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, ¿no? Que cuando le pregunta, venga, ¿qué hacen ustedes aquí? Dicen, pues salimos como consecuencia del edicto de Claudio. ¿Y cuál era el edicto de Claudio? Pues el edicto de Claudio fue que ya sencillamente dijo, mira, todos estos judíos que se vayan a pelear para su país, que se vayan a discutir para su tierra. Aquí se acabó la discusión, están invirtiendo tiempo de la seguridad del ejército, del pretorio, de los centuriones, para estar resolviendo estos motines. Ya está bueno, ya que agarren sus bártulos y se vayan todos. Y expulsó a todos los judíos de Roma. O sea, se acabó. Entonces, claro, cuando llega toda esa cantidad de judíos, entonces el problema de los cristianos vuelve de nuevo a convertirse en una crisis en Jerusalén. Y vuelve de nuevo a vivir la cristiandad, la hostilidad del judío. Y claro, la historia es hermosa, ¿no? Por el hecho de que gracias a esa experiencia, entonces los cristianos de Roma empezaron entonces a desarrollar su propia identidad cultica y empezaron a desarrollar su propia personalidad cristiana. Claro, la carta de Pablo a los romanos responde precisamente a eso, al hecho de que ellos desarrollaron su propio estilo, su propia liturgia, pero cuando el edicto claudino se acabó y los judíos regresaron de nuevo a Roma, entonces los gentiles cristianos de Roma empezaron a menospreciar a los cristianos judíos. Y a Pablo no le gustó eso, porque alguien dijo en una ocasión que el triunfo no da derecho a ser canalla. Y a Pablo no le gustó. Dijo, ¿cómo es posible que ahora ustedes vengan a atropellar a los hermanos judíos por el solo hecho de que ustedes tienen ahora una nueva liturgia de fe, una nueva liturgia cristiana? Ahora, sin embargo, cuando el cristianismo se extendió y los judíos empezaron a ser cada vez menos y menos y menos, entonces empezó a hacerse una seria distinción entre judíos y cristianos. Fíjense que en Tesalónica por primera vez se llamaron cristianos. ¿Como consecuencia de qué? Pues como consecuencia de que, como ya no había tantos judíos controlando, el control de la iglesia cristiana por parte de los judíos empezó a desaparecer prácticamente en el año 70. Ya empezó a tener problemas en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Ellos cayeron ya en crisis económica, y desde luego empezó a mermar, y ya para el siglo IV es donde se tienen las últimas noticias de los cristianos judíos. Estaban en Petra, ya prácticamente, sí, estaban ya casi extinguiéndose como representación judía del cristianismo. Sí, ya era gentil. De hecho, en el siglo IV ya se había establecido un concilio, y ese concilio estuvo regido por cristianos gentiles. Entonces ya ellos eran prácticamente minoría, y ya pues estaba de manera clara, diáfana, la postura y la posición doctrinal de la cristiandad. Y ya sencillamente el judío que quería convertirse al cristianismo tenía que asumir prácticamente una postura de la nueva ortodoxia cristiana. Entonces ya no se convertían, porque era cuestión de que tenían que abandonar todo el judaísmo. Entonces, por eso la carta a los hebreos
La carta a los hebreos es precisamente el resultado de una comunidad que dice, ven acá, pero ¿hacia dónde van ustedes? Pues vamos a abandonar por completo la ortodoxia judía, porque no es parte de la fe. La ortodoxia judía simplemente es un elemento que advino como ayo, como paracleto, para ayudarnos al conocimiento de la verdad plena. Pero una vez tenemos el conocimiento de la verdad plena, ya no hay necesidad de continuar dentro del aparato del judaísmo. Ahora, si usted observa bien, esa fue la primera crisis de persecución que vivieron los cristianos judíos. Ahora, después de esto, por 2 siglos y medio, por 2 siglos y medio, entonces empezaron las persecuciones del Imperio Romano hacia los cristianos. ¿Después de qué? Ya, ok, gracias. Por 2 siglos y medio, o sea, después que termina ese periodo de hostilidad de judíos contra cristianos, entonces ahí ya prácticamente, ya en el siglo II, ya la fuerza del judaísmo no es tan grande. De hecho, si usted mira las cartas de Pablo, ya no se está atacando tanto el judaísmo, se está atacando nuevas corrientes gentílicas, como el gnosticismo, que está tratando de meterse dentro de la iglesia. Pero el gnosticismo no es judío. El gnosticismo son corrientes paganas, sincréticas, que de alguna manera quieren introducirse a la iglesia. Pero eso es otra cosa. Ahora, en términos de violencia, en términos de agresión, en términos de persecución, en términos de muerte, entonces ya no era la hostilidad judía, sino era la hostilidad del Imperio Romano. Entre esas hostilidades está la de Nerón. ¿Verdad? Aquella señora dijo que no. Sí, sí. Entonces, la de Nerón, claro, a lo que se refiere aquí con respecto de la señora fue la guía que hizo una defensa que hasta cierto punto es parte de una versión. Que se dice, ¿no? De que Nerón no quemó a Roma, que era imposible que la quemara porque él no estaba en la ciudad cuando Roma fue incendiada. Lo que pasa es que no es el que prende la mecha. No, desde luego, esa es otra versión, ¿ves? O sea, son versiones por parte de los historiadores. Ahora, hay una versión que es intermedia también, ¿verdad? Está la versión de los que dicen Nerón ni pegó fuego ni mandó a pegar fuego. Hay otros que dicen no pegó fuego, pero mandó a pegar el fuego. Y hay otros que dicen, mira, probablemente ni mandó ni pegó, pero puso la responsabilidad del crimen contra los cristianos. Y entonces, eso lo que revelaba y demostraba era que en Nerón había un odio contra los cristianos. Entonces, pues a fin de cuentas, haya mandado o haya pegado fuego o no lo haya hecho, lo que es evidente es que en la persona de Nerón había un odio contra los cristianos. Aquí, pues obviamente, esa crueldad de Nerón contra los cristianos es bien evidente. Subió al poder en octubre del año 54. Ahí llegó él al poder. Llegó al poder gracias a su madre Agripina, ¿verdad? En el año 54, sí, de la era cristiana. Y sube al poder gracias a su madre Agripina, de quien se sospecha es la responsable de la muerte de Claudio, que murió envenenado, y que obviamente fue envenenado, según la sospecha, por Agripina, que quería que su hijo Nerón ascendiera
ascendiera al poder como emperador. Ahora, fíjense qué dato interesante. A justicia, a buena justicia, Nerón no comenzó como el déspota que terminó. Nerón comenzó como un buen monarca. Estableció leyes en favor de los pobres, empezó a establecer proyectos de remodelación de la ciudad, se interesó por la agricultura, se interesó por la vida del campesino y por un sinnúmero de cosas y de proyectos que empezó a desarrollar. Interesante que si lo miramos en el tiempo nuestro, no es Nada distinto a lo nuevo, ¿verdad? Todo el mundo interesado y después por mantenerse todo el mundo en el poder, empieza bien. por mantenerse en el poder es que viene el problema. Sí, eso es así. Bueno, no caigamos en la política. ¿Verdad? Ahora, fíjense el dato interesante. Poco a poco, cuando gustó del poder, cuando descubrió la autoridad, la fuerza, ¿verdad? Y los beneficios que le permitían el poder, entonces empezó a entender que esa fruta era muy buena como para dejar que alguien comiera de ella. Entonces ahí empieza a pervertirse al punto de que sus enemigos dicen que su arrogancia y soberbia no tenía límite. El hombre llegó a un punto tal que era insoportable. El 18 de julio del 64, el 18 de julio del 64, ¿verdad? Hubo el incendio de Roma, ¿verdad? Ese incendio duró 6 días y 7 noches. Sí. Y claro, una vez lograron apagarlo, el incendio volvió de nuevo y se activó y estuvo por 3 días más. Así es que Roma prácticamente quedó hecha cenizas. Ahora, ¿por qué se pensó que había sido Nerón? Se pensó que había sido Nerón porque él había hecho intentos de remodelar a Roma por completo. Él era un frustrado de la poesía, era un frustrado de la arquitectura, era un frustrado de la ingeniería, y obviamente él entendía que él tenía en sus manos el poder como para hacer de Roma una nueva ciudad, un nuevo imperio, y que de esa manera, una gran metrópolis, y que de esa manera entonces se atribuyera la novedad de Roma, obviamente su grandeza, a él. Y ahí es donde se empieza a sospechar de que como el Senado romano no había dado el espacio para ese proyecto, pues entonces se hizo la acusación. Claro, el otro argumento es que dicen que él se movió a una montaña, a una ciudad que desde allá podía mirar a Roma. Y se dice que por el testimonio de algunos de los que estuvieron allí con él, que empezó a tocar el arpa y empezó a recitar poemas de destrucción y de aniquilamiento, etcétera, etcétera. Empezó a proyectar, ¿verdad?, el incendio. Entonces todo eso pues obviamente fue lo que llevó a la sospecha. Ya claro, por el otro lado, los que dicen que él no incendió dicen, acuérdense que cuando los gobernantes están en desgracia le echan la culpa de todo, ¿no? Entonces pues, él estaba en desgracia porque su arrogancia, su soberbia había lastimado mucho a sus súbditos, había lastimado mucho al Senado romano. Los aristócratas, sí, que eran los que tenían el poder. Y los aristócratas estaban ya hartos de él, así que de alguna manera querían salir de él como salieron de él al final. Así que las razones por las que se sospecha de Nerón
pueden ser diversas. Ahora, lo que es innegable es su odio a los cristianos. Él culpó a los cristianos. ¿Y por qué su odio a los cristianos? Porque en esa región todavía los cristianos vivían junto con los judíos. Y sin embargo, no culpó a los judíos, culpó a los cristianos. Y desde luego, la acusación que hizo los cristianos ni siquiera fue de que habían incendiado a Roma. La acusación que hizo de los cristianos es que ellos odiaban a la humanidad. Claro, había unas posiciones de los cristianos que podían dar paso a ese tipo de argumento por una sencilla razón, porque en ese tiempo el pluralismo de la adoración de la deidad era normal. O sea, lo normal era que un hombre dijera que adoraba a varios dioses. Y si le decían el emperador es un dios, pues también lo adoro. Ahora, si una persona decía, pues yo no adoro a ningún otro dios que no sea al Dios del cielo, adoro a un único Dios, entonces por adorar uno le llamaban ateo. Para no llamarle ateo tenía que adorar más de uno. ¿Ves? Si adoraba uno ya era ateo. Por lo tanto, el poder plantear la acusación de los cristianos como un estirpe que odia a la humanidad era ya un camino marcado, porque ya necesariamente la comunidad gentílica romana veía con sospechas y con incomodidad a los cristianos. ¿Qué se creen estos tipos que no adoran nada más que a Dios? Son unos ateos que no se relacionan, porque obviamente, como toda actividad de Roma estaba vinculada a las deidades, las fiestas, las comidas, las carnicerías, todo estaba vinculado a las deidades. ¿Qué hacían los cristianos? Pues ellos se aislaban. Decían, ¿y qué se creen estos tipos? Que estos tipos no ni siquiera un saludo le dan a uno. ¿Ves? Entonces, una amenaza para el imperio. Bueno. Para la sostenibilidad del imperio, porque había muchos romanos que estaban convirtiendo y estaban invirtiendo esa parte sociocultural. Esa acusación fue precisamente por parte de los judíos. Los judíos fueron los que le abrieron los ojos a los romanos para decirle, tengan cuidado que estos individuos con esta herejía están disminuyendo la fuerza del pueblo, porque se están convirtiendo. Oiga, los gentiles se convertían por miles. Entonces el Estado empieza a decir, espérate, aquí nos van a crear una dificultad seria. Por lo tanto, en aquel momento había que buscar un culpable. Y desde luego, si algo quería Nerón hacer, era zapatearse de la culpa. Si a mí me están acusando, pues vamos a buscar quién puede ser. Los cristianos eran los ideales para ser acusados del incendio de Roma. Así es que, como quiera, no exoneramos a Nerón de responsabilidad, porque para los cristianos, desde luego, fue atroz el que se quemara Roma, pero lo más atroz no fue que se quemó Roma, lo más atroz fue que se odió a los cristianos por el incendio de Roma. Y eso, desde luego, de hecho, Tácito, que era un historiador del tiempo de Nerón, dice que el pueblo empezó a desarrollar hasta compasión por los cristianos, porque veían que todo el castigo se hacía para satisfacer nada más que el odio de Nerón contra ellos. Ahora, ¿qué clase de castigo era? Vamos a ver la clase de castigo que era. O sea, porque no era cuestión de decir, los cristianos son bestias. No.
es que a la bestia hay que matarla. Y hay que matar la bestia padre, la bestia madre, la bestia hijo, la bestia hija. Hay que matarlos a todos. Entonces, ¿cómo los vamos a matar? Como haya que matarlos. Los mataban entregándolo en espectáculos del Coliseo, entregándolo a animales feroces. Los mataban entregándoselo a gladiadores. Ahí está, el gladiador tiene la espada, te va a matar, defiéndete si puedes. O los mataban cuando a Nerón le daba la gana de alumbrar Roma. Agarraban centenas de cristianos y los convertían en antorchas. Entonces, oiga, la experiencia de la vida cristiana, fíjense que lo que Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia ha sufrido el embate mismo del infierno. O sea, la iglesia ha sufrido lo que no hay idea. La iglesia ha sufrido lo que es, se hace hasta incomprensible. Eso es más que aflictivo. Sí. Ahora, lo que es interesante de todo esto es que bajo ese contexto de sufrimiento, de persecución, de muerte, los cristianos no cejaban en su convicción de fe. Ellos estaban firmes en lo que ellos creían, en lo que ellos postulaban. Ahora, en el año 68, desde luego, buena parte del imperio se rebeló contra Nerón. Y el Senado romano lo depuso. Lo quitó del poder. El sistema del gobierno romano permitía que el Senado romano, de manera radical, pues obviamente decidiera si el emperador seguía o no seguía. Y desde luego tenían el poder para destituirlo y lo destituyeron. Ahora, ¿qué hizo Nerón? Pues Nerón se fue a la fuga, se fue al exilio. Pero como cosechó tantos enemigos, el jíbaro nuestro dice que siembra vientos y cosechará tempestades, ¿verdad? Sembró tantos enemigos que una vez ya no era rey, todo el mundo quería matarlo. Sí. Entonces salieron gente a perseguirlo para matarlo, así que Nerón vivió sus últimos días de vida perseguido. Y cuando vio que ya no había alternativa, pues dijo, para que me mate otro, me mato yo. Y finalmente en el año 68, a finales del 68, se suicidó. ¿Ah? Doña Agripina, ya esa fecha él la había matado. Sí, él también la liquidó. Sí, también. O sea, sí. Sí. Bueno, sigue. Claro, lo que no podemos perder de perspectiva es que había unos historiadores que no querían saber de Nerón. Y desde luego, pues se decían cosas horrorosas, ¿no? En ese sentido. Ahora, mire qué dato interesante. A la muerte de Nerón, muchas de sus leyes se eliminaron. Muchos de sus edictos fueron cancelados. Sin embargo, el edicto contra los cristianos no se eliminó. El edicto persistió. Se quedó ahí. Y desde luego, cada vez que a alguien en Roma le daba la gana de perseguir a los cristianos, promulgaba el edicto de Nerón. Aquí hay un edicto
aquí hay una ley. Por lo tanto, si esta ley existe, esta ley se puede aplicar. Y desde luego, hubo momentos, como por ejemplo en el caso de Policarpo. Policarpo está en su casa. Hay un juego. Y después del juego, un bambalán que estaba allí se le ocurrió decir: matemos a Policarpo. Y empezó todo el mundo a gritar: matemos a Policarpo y matemos a Policarpo. Y cuando vinieron a ver, estaban frente a la casa de Policarpo, llevándoselo para matarlo. Se prestaba para abuso, sí. La gente que tenía celos de cómo el cristiano progresaba. El que quería la finca de un cristiano, el que quería, simplemente lo que hacía era invocar el edicto. Claro, arrestan a Policarpo y desde luego una vez lo arrestan y lo acusan de cristiano. Hubo gente que inclusive trató de evitar su muerte. Lo que pasa es que para él evitar su muerte tenía que negar a Jesucristo y afirmar que el emperador era el Señor. Y entonces, cuando le dicen por favor, él dijo: hace 86 años que ando con él, nunca me ha hecho daño. ¿Cómo he de negar al que me ha servido también? Policarpo prefirió la muerte. Bueno, sí, apedrados en el Coliseo, sí. No, hay cantidad de historias. Mire, hay una historia de dos esclavas, una historia de dos esclavas que eran pastoras. Para los que dicen que las mujeres no tienen derecho al ministerio, en el primer siglo y en el segundo siglo habían pastoras de mujeres y que inclusive eran esclavas. Y lo interesante de eso es que muchas veces sus amos eran cristianos. Mientras ellas trabajaban, eran esclavas. Pero cuando se sentaban el día del Señor al culto, el amo se sentaba y ella era su pastora. Cosa interesante, ¿verdad? Bien interesante. La historia está llena de cosas interesantes que a veces olvidamos. Ahora, fíjese qué sucede en el año 68. Con la muerte de Nerón y con obviamente la cuestión de que lo depusieron y lo sacaron, se convirtió prácticamente el imperio en tierra de nadie. Así es que 4 grandes generales deciden convertirse en emperadores. Y hubo un momento en el año 69, donde cuatro generales eran los emperadores de Roma. Ahora, lo que acontece final es que Vespasiano toma el control. Y al Vespasiano tomar el control, desde luego tenía una gran ventaja. Y era que Vespasiano tenía un hijo que era un extraordinario general llamado Tito. Y desde luego, Vespasiano el general tiene a su cargo una porción enormísima del imperio romano, del ejército romano. Su hijo también es general y también tiene una porción grandísima del ejército romano. Y por el otro lado había otro hijo más de Vespasiano que también ocupaba una posición militar altísima, tenía muchos soldados, lo que hace entonces que crea un equilibrio desde el punto de vista de autoridad, y finalmente él convence y decide: yo voy a ser el emperador finalmente, y finalmente es ratificado como emperador. Mientras Vespasiano es el emperador, su hijo Tito está tratando de resolver un problema que está en la Palestina. ¿Sabían cuál era el problema, verdad? Jesús en una ocasión profetizó y dijo: ven todo esto,
de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, incluyendo ¿qué cosa? El templo de Jerusalén. Este también va a ser destruido. De hecho, en el año 70 de la era cristiana se cumplió la profecía de Jesús con el general Tito. ¿Qué sucedió? Bueno, pues un grupo de judíos estaban cansados, estaban hartos del imperio romano y se rebelaron. Esta era la 11ª vez que se rebelaban. Era la 11ª vez que se levantaban contra el imperio, y el imperio ya estaba harto de los levantamientos de los judíos, y finalmente Tito ordena la destrucción total de Jerusalén. Y Jerusalén quedó hecha añicos hasta el templo, hasta el punto que todavía, hasta el día de hoy, el templo sigue desgraciadamente ruido. Así que en ese periodo en que se vuelca el imperio romano contra Israel, contra los judíos, entonces los cristianos están tranquilos. Si ustedes leen la historia de los Hechos, Pablo anda levantando una colecta y buscando la forma. Mira, la iglesia de Corinto sepa que voy para allá, me dan una ofrenda para llevársela a los hermanos de Jerusalén. Los hermanos de Tesalónica, gracias por la ofrenda que han enviado. Los de Filipo, gracias por la ofrenda que han enviado con Timoteo. Es decir, Pablo está dándose a la tarea de ser solidario con los cristianos judíos que están pasando la desgracia más grande que en aquel tiempo pudieron haber experimentado. Porque se dan cuenta que el cristianismo siempre estaba sufriendo las penurias, el dolor, la angustia y la muerte de las situaciones políticas de aquel entonces. Claro, en ese momento los cristianos en la gentilidad, Pablo está en las iglesias de la gentilidad, y ya sencillamente, como las iglesias de la gentilidad están bajo el imperio romano, pues están creciendo, están florecidas, sí, y gozan de una libertad extraordinaria, a tal punto que Pablo dice que cosa del imperio romano: son ministros de Dios para castigar al que hace lo malo. De hecho, hay algunos judíos en algunos documentos que no le perdonan esa expresión a Pablo, porque interpretan la expresión de Pablo como que está diciendo, pues si castigó a Israel fue porque Israel estuvo haciendo lo malo. Y desde luego el problema no fue de Israel, el problema fue de algunos judíos que ya necesariamente lograron levantar una revuelta contra el imperio romano, y Tito vino a resolver el problema de una vez y para siempre. Sí. En ese momento de que la mano de Dios se levantó contra ellos en múltiples ocasiones, cuando ellos hicieron las cosas mal. Sí, bueno, es que siempre ha sido así. Siempre ha sido así, y utilizó otros pueblos para castigarlos. Cuando se hacen las cosas mal, el jíbaro nuestro dice que Dios castiga sin vara y sin fuerte, y las consecuencias siempre van a llegar. Ahora, fíjese todo este elemento tan interesante, porque hasta ahora estamos en el año 70 de la era cristiana. Jesús muere en el año 33, es decir, han pasado ya 37 años, ¿no? Han pasado 37 años, y en 37 años los cristianos no han podido todavía vivir una experiencia de tranquilidad y paz, porque han tenido que estar pasando por los vituperios de los judíos, o pasando por los vituperios de Nerón, y en este caso obviamente se invierte el problema, porque se afecta a Jerusalén, se afectan los judíos, pero se afectó la sede de Jerusalén de los cristianos, porque allí era donde estaba inicialmente la sede de los cristianos. De hecho, muchos de los cristianos murieron precisamente bajo esa gran desgracia de la invasión romana con el general Tito. Ahora bien, Domiciano
viene al poder en el año 81. Cuando Vespasiano muere, Tito queda como emperador. Pero con Tito, pues ya necesariamente los cristianos que estaban en la gentilidad no tuvieron ningún problema. Ese periodo sirvió para que la fe cristiana fuera en aumento, fuera creciendo, sin ninguna dificultad. Pero desde luego, Tito murió envenenado. Era una de las formas más famosas, ¿verdad? Sí, para morir, pues, porque, claro, había unos vehículos, había unos mecanismos, porque el emperador no comía nada. Si primero no había uno que lo probara, entonces pruébese esa comida ahí. Entonces el emperador se le quedaba mirando a ver si se caía, si daba 3 brincos, daba 3 brincos él, pero daba 3 brincos el cocinero, daba 3 brincos todos los que estuvieron en la cocina, todo el que caminó, todo el mundo daba 3 brincos. Así que era una situación obviamente bastante difícil. Claro, se dice que Tito no murió envenenado, sino más bien enfermó tal vez como resultado de algún tipo de bacteria. Ahora, volvemos de nuevo a esos historiadores que no eran de periodismo amarillista, ¿no? Porque decían las cosas y las tiraban así. Una de las cosas que se decía era que a pesar de que Domiciano no mató a Tito, como algunos alegaban que Domiciano fue responsable de la muerte de Tito, pero otros dicen, bueno, realmente no fue responsable de su muerte, lo que pasó fue que lo pudo haber salvado, y sin embargo lo dejó abandonado para que muriera, porque sabía que si su hermano moría, entonces él subía al poder. Y desde luego hay gente que no se conforma con ser segundo, quieren ser primero. No, es primero. Yo quiero ser primero, yo quiero estar acá, este es mi lugar. Y eso desde el tiempo de Luzbel o de Lucifer siempre ha sido así, ¿no? Yo quiero estar arriba. Ahora, en el año 81 Domiciano viene entonces como emperador. Y volvemos de nuevo. Como señalaste ahorita, la escoba nueva siempre va re bien, ¿verdad? Al principio todo lucía bien, pero al final se desata nuevamente la persecución contra los cristianos y contra los judíos. Desde luego, primero contra los judíos. Domiciano, sí. Domiciano, ahí estamos ya, si tú observas, estamos en el año 81. Domiciano muere en el año 96 y Apocalipsis se escribe en el año 95. Quiere decir entonces que estando Domiciano en el poder, no pudo haberse escrito antes, porque quien estaba antes era Tito, y con Tito no hay anales históricos que revelen que hubo una postura contra los cristianos, porque en aquel momento el mayor número de cristianos ya eran gentiles, y la rebelión de Tito fue contra los judíos, no fue contra los cristianos. Sí, él había terminado, sí, había destruido a Jerusalén. Ahora, ¿qué sucede con Domiciano? Una de las primeras cosas que hizo Domiciano fue exigirle a los judíos el tributo del templo de Jerusalén para Roma. De momento emite un edicto Domiciano y le dice a los judíos, como ya ustedes no pagan tributo para Jerusalén, ahora ese tributo lo tienen que pagar a Roma. Oigan, y eso sí que era doblemente doloroso para el judío, porque me destruyen el templo, me destruyen la ciudad y ahora me dicen que el tributo lo tengo que pagar allá. Oigan, era abusivo, ¿no? Entonces, desde luego,
los judíos vuelven y se rebelan contra el imperio, y a la vez que se rebelan contra el imperio, la fuerza del imperio iba contra ellos. Ahora, desde luego, fíjense que estamos hablando todavía de finales del primer siglo, y a finales del primer siglo todavía hay vínculos de la fe cristiana con Jerusalén, y todavía la fe cristiana tiene su sede en Jerusalén, sus líderes están en Jerusalén. Por lo tanto, identificar a ojo del emperador, que no conoce mucho esto de diferenciar entre un judío y un cristiano, a ojo del emperador, pues ve acá, los cristianos, ¿a quién adoran? A Cristo. ¿Y de dónde era Cristo? ¿Judío? Ah, pues son judíos también. ¿Ves? Ellos, ¿qué relación tienen ellos? Bueno, allá están sus grandes líderes. Ah, que están sus grandes líderes allá, pues son judíos también. Por lo tanto, Domiciano empieza a desarrollar su persecución contra los judíos y contra los cristianos simultáneamente. Lo primero que hizo Domiciano fue que agarró a sus parientes, a Flavio Clemente y a su esposa Flavia Domitila, porque era cristiano, y los mató. A ella la mandó a quemar, y a él lo mandó a matar con una espada. O sea, ahora fíjense qué interesante. ¿Por qué los vas a matar? Los voy a matar por ateos. Por ateos. Pero ¿cómo que por ateos? Tienen un solo Dios. No reconocen a ningún otro Dios. Entonces yo soy el César y yo soy la deidad, y a mí no me reconocen como deidad. Por lo tanto, vamos aquí a acabar con todos ellos. Ahora, fíjense qué interesante. Ese emperador, como ya hemos dicho, es el que está en dominio, es el que está en autoridad, en poder, en el tiempo del Apocalipsis. Miren, no podemos leer el Apocalipsis sin mirar a Domiciano. Miren qué dato interesante. ¿Se acuerda que le mencioné ahorita a Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 13, verdad? Pablo en su carta, en el capítulo 13 de Romanos, dice: porque los magistrados y la autoridad y los gobernantes son ministros de Dios para castigar al que hace lo malo. ¿Quieres tú pues ser alabado por la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque son ministros de Dios para castigar a todo aquel que haga mal contra el imperio. Fíjense qué interesante, una postura totalmente de defensa al imperio. Ahora, leamos Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis 17, verso 1 al verso 6. Apocalipsis 17, verso 1 al 6. Vamos a ver si ahora va ahí a la pantalla. Ok, bien. Ahora tenemos allá el hombre que nos puede producir el texto para que todos lo veamos. Dice: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven, y te mostraré el castigo de la gran de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Verso 13. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Seguimos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Verso 5 dice: en la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Verso 6. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y al verla quedé sumamente asombrado. ¿A quién está describiendo? Pues está describiendo a Roma.
Roma es la responsable de la muerte de miles y miles de cristianos. Si miramos brevemente Apocalipsis capítulo 2 y versículo 13, Apocalipsis 2 y versículo 13, el 13, perdón, 2:13. Dice: sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. ¿Verdad? ¿A qué iglesia? Vamos al verso 12 para ver a qué iglesia se lo está diciendo. ¿Ah? Escribe al ángel: ¿a qué iglesia? A Pérgamo. Pérgamo es precisamente Italia. Es el centro de Roma. Sé dónde vives. ¿Verdad? Verso 13. Dice: allí donde Satanás tiene su trono. Es a los cristianos que viven allí. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí. Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive ¿quién? Donde vive Satanás. Oigan, el autor del Apocalipsis le ha declarado la guerra al imperio. Me tienes preso. Me tienes aquí en esta isla desértica y solitaria. Desde aquí yo te voy a declarar la guerra. Ahora, ¿qué había en la mente de Domiciano? A quien algunos especialistas de la conducta humana se aventuran a decir que era un enfermo mental. En él había enfermedad mental, porque obviamente Domiciano sospechaba hasta de su sombra y tenía desconfianza de todo el mundo y nombraba a gente para posiciones, y una vez veía que tenían grandes virtudes, decidía liquidarlos. Sí, era un individuo con un nivel de inseguridad insospechado. Ahora, fíjense qué cosa interesante podemos decir sobre Domiciano. Él creía firmemente en la religión tradicional romana. De hecho, cuando asumió el poder, restauró el templo de Júpiter, que era parte de la religión pagana romana. Él públicamente afirmaba que su deidad preferida era Minerva, una diosa pagana, la diosa de la sabiduría. ¿Correcto? Inclusive, en la moneda romana que acuñó en su tiempo de monarquía, hizo que la imagen de Minerva estuviera en la moneda acuñada. Por el otro lado, los historiadores dicen que en su propio dormitorio él tenía un altar para Minerva. Por el otro lado, resucitó el culto imperial. Es decir, él levantó de nuevo aquello de que el emperador es Dios. Por lo tanto, si es Dios, tú puedes adorar lo que tú quieras, pero dentro de lo que tú adoras, tienes que adorarme a mí. Si no me adoras a mí, aunque adores a Dios, eres ateo. En el año 85 se declaró censor perpetuo para supervisar la vida moral y la conducta romana. Es decir, entró en un proceso de ayatolá, ¿no? de ser un regente de la vida religiosa y de la vida moral. Porque entonces aquí hay que fiscalizar y hay que buscar la manera como un inquisidor, ¿no? De que la religión se cumpla que al pie de la letra. Ahora, fíjense qué cosa hizo. Condenó el adulterio. De hecho, algunos de sus más allegados ayudantes, cuando descubrió que eran adúlteros, los destituían. Pero por el otro lado hay quienes dicen que acusaba de adulterio a cualquiera para destituirlo, ¿no? Hubo una situación de escándalo. Las vírgenes vestales, ¿no? Las vírgenes que están dentro de los templos religiosos y demás,
Una vez se descubrió que las vírgenes vestales, en un momento dado, cayeron entrampadas en unas experiencias de orgías. Por lo tanto, dejaron de ser vírgenes. Cuando él descubre que las vírgenes vestales ya no eran vírgenes, entonces inicia una investigación, precisamente como el censor perpetuo. Esto hay que investigar. De la investigación se desprende que muchos de los trabajadores de los templos y sacerdotes de los templos son los responsables de esas orgías donde las vírgenes vestales perdieron su virginidad. Por lo tanto, decide matarlos a todos bajo espada y a las vírgenes las manda a quemar. O sea, ahora, por el otro lado, aceptó las religiones que entraban en sincretismo con su sistema religioso romano. Por eso es el gran problema con los cristianos. Por eso es el gran problema con los judíos. Porque los judíos no aceptan ningún otro Dios que no sea Yahvé. Y los cristianos no aceptan ningún otro Dios que no sea Dios, Yahvé. Y obviamente no adorarán a ningún soberano, porque llana y sencillamente para el cristiano, Jesucristo es el Kyrios, es el soberano. Así es que cuando Domiciano se hace llamar Señor y Dios, ¿verdad? Mire cómo le responde el Apocalipsis en el capítulo 1 y versículo 8. Apocalipsis 1 y versículo 8, ¿verdad? Ahí lo tienen. Ego sum alfa et omega, principium et fin, dixit dominius Deus. Es decir, yo soy el alfa y la omega. ¿Dice quién? El Señor. Dice el Señor, no Domiciano, lo dice el Kyrios. Yo soy el alfa y omega, es decir, el principio y el fin. Compadre, usted nació en el año 51, usted no puede ser el Kyrios. Eso es lo que le está planteando la respuesta del Apocalipsis a Domiciano. El Kyrios, el alfa y el omega, es el Cristo. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todo que, el todopoderoso. Tu poder está limitado, Domiciano. Oiga, eso es una respuesta bien contundente contra la figura del emperador. ¿Qué podemos decir finalmente de Domiciano? Que fue asesinado en el año 96 de la era cristiana, en septiembre del año 96. Grupo militar como siempre. Sí, volvían de nuevo el Senado romano harto de sus atropellos, de sus abusos, de aquellas intrigas que creaban, de aquellas grandes sospechas para mandar a matar, para mandar a liquidar gente. Finalmente convinieron con dos personas. Una de ellas se hizo, disimuló tener una herida en una pierna, así que empezó a ponerse un vendaje varios días antes. Luego de tener ya, pues todo el mundo veía como normal su vendaje, el día del asesinato, pues metió el puñal en el vendaje, cubrió el vendaje. Cuando fue a pasar hacia la oficina del emperador, pues ya estaban acostumbrados a ver su vendaje, así que por lo tanto la herida que tiene él ahí, entra, le entrega un documento al emperador. Interesantemente él alegó que la razón por la que quería entrar a ver al emperador era porque había descubierto un grupo de personas que querían destronarlo como emperador. Así que le abrieron las puertas de par en par. Él plantea y dice, yo quiero hablar en secreto con el emperador porque lo que yo le voy a decir al emperador es precisamente de cómo yo he descubierto un grupo de sus más allegados que lo quieren matar. Y obviamente cuando se cuaja el encuentro del emperador con él, el
emperador se sienta en su despacho, empieza a leer el documento y mientras está leyendo el documento, entonces algunos de sus ayudantes cierran las puertas donde están los esclavos. Él se queda solo, le asesta la primera puñalada en el vientre. Domiciano era un hombre altísimo, fuertísimo, un especialista, obviamente, un soldado en milicia. Trata de repeler, pero entonces unos gladiadores entraron inmediatamente y le asestaron 7 puñaladas hasta que finalmente muere. Así termina la vida de este hombre que fue tan cruel contra los cristianos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Adelante. Sí, lo metió preso, sí. Entre los castigos que dio fue eso, lo mandó a desterrar. Sí, fue Domiciano. Fue Domiciano el que lo mandó a desterrar. Sí. En la isla de Patmos. Sí. Tienes que hablar un poquito más alto, no te escucho. Hay un artículo que dice. Sí. Bueno, lo que pasa es que eso es parte de unas historias que se levantan, ¿no? alrededor de los mártires, y se dice eso, pero no hay ninguna evidencia, ¿no? que lo pueda confirmar. Pero sí, Domiciano es importantísimo conocerlo en su proceso, en su gesta, para poder entender mejor el Apocalipsis. Como es lógico, usando la lógica, al él volver a perseguir a esos cristianos, ellos tienen que haberse movido hacia los distintos sitios, y eso ayudó en cierta forma a que se desparramara los cristianos por el resto del mundo. Es que siempre fue así. Desde el mismo momento del año 70 de Jerusalén, la inmensa mayoría, porque los judíos de la diáspora que vivían en todos esos pueblos tenían familia en Jerusalén. Cuando Jerusalén quedó destruida, ¿qué hicieron? Empezaron a llevarse a sus familiares para los territorios romanos de la diáspora, y entonces se llevaron su fe. Y desde luego, al llevarse su fe, yo tengo un libro, me regaló un vecino, interesantísimo por demás. Resulta que mi vecino, pues obviamente, pues esta vida de urbanización donde nadie se ve, pero un día yo salí en medio y me dice: chico, pero tú vives ahí. Le digo: sí, no sé. Me dice: pero yo te veo todos los lunes en el programa de televisión, ¿cómo es posible que tú vivas ahí? Yo no lo sé. Pues bueno, la cuestión fue que nos pusimos a conversar un rato y me dijo: yo te quiero regalar un libro que yo tengo. Y me regaló un libro sobre un historiador que desarrolló un proyecto investigativo sobre la vida de los 12 apóstoles. Pero interesantísimo por demás. Unos meses después él falleció, el vecino falleció, y la verdad es que obviamente muchos de los planteamientos que se hacen son el resultado de tradiciones, y las tradiciones no necesariamente son fidedignas en toda su historia, pero es interesante porque ayuda precisamente a comprender qué sucedió, cómo es que se desarrolla la fe cristiana bajo el imperio romano, y cómo empieza a crecer, y cómo el evangelio empieza a adquirir una fuerza a tal punto de que, mire, en esos primeros 4 siglos de la era cristiana fueron decenas y decenas de miles de cristianos que murieron. Pero la pregunta es: ¿cómo habían tantos? Pues, ¿y por qué mandaron a Juan para allá? ¿Porque no pudo más perseguido o algo diferente? A Juan. Sí. Bueno, al Juan que mandaron para Patmos lo enviaron precisamente como un judío, no, como un cristiano.
lo envían como cristiano. Obviamente una de las cosas que vamos a estudiar y con la que vamos a trabajar es si el Juan de Patmos es el Juan de Jerusalén o es entonces con eso vamos atrás, pero yo no le puedo contar la novela ahora porque acuérdense que no vienen por los próximos martes, van a haber muchos martes. Y conforme a la historia, descubren el libro del Apocalipsis después que el emperador había muerto. No, el libro se escribió posterior. Sí, se escribe posterior. Claro, probablemente muchas de esas cartas ya iban llegando a los cristianos. Sí, ya para el 95 muchas de esas cartas ya habían sido leídas por los cristianos del imperio. Bueno, el martes que viene entonces seguimos, ¿verdad? Va a haber un martes con un pequeño paréntesis. Yo creo